Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más junto a Juan Pablo Espinosa, doctor en teología, profesor adjunto de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile. Y en esta tarde, recién están marcando aquí para Chile continental las 12 del día, queremos conversar contigo, Juan Pablo, en torno a la esperanza. Estamos en el año jubilar de la esperanza, ¿no es cierto? Entonces, oye, ¿qué es la esperanza? Bueno, muchas gracias, Katy, Ángela, gracias, Celia, por esta invitación. Ya me siento muy en casa con ustedes, así que qué bonito Hola, volver a Juan Pablo. encontrarnos. Hola, Katy. Además, en un tiempo bien movido, o sea, están pasando muchas cosas en la iglesia. Nunca nos íbamos a imaginar, yo creo que por ahí va también el tema de la esperanza, de, de que la muerte de Francisco se iba a- a producir, digamos, en medio del jubileo de la esperanza. Yo creo que hay una pista que también nos llama a una lectura teológica. Pero ¿qué es la danza? Fíjate que es muy relevante pensar esta idea en medio de tiempos donde las crisis abundan por todos lados. Uno se puede preguntar, y ahí estoy utilizando yo las palabras de un colega de Freddy Parra que dice que hoy resulta difícil esperar. ¿De qué manera los cristianos enfrentamos la pregunta del tiempo? Yo creo que hay una primera idea. Porque la esperanza, que eso es lo más interesante, es bastante paradójica porque se produce en tiempos de profunda crisis. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la pregunta por el sentido, que de alguna manera también responde a esta indagatoria sobre la espera, necesariamente supone una conciencia de la crisis. Digo, yo no me pregunto por el sentido cuando tengo todo resuelto, sino que justamente me pregunto por el sentido, por la vida, por la esperanza, cuando siento la presencia de la crisis junto a mí. Eh, y por eso, una de las palabras con las que podemos incluso vincular el tema de la esperanza es el tema de la imposibilidad. Es decir, cuando no tenemos todo planificado, todo programado, que es como la gran lógica de nuestro tiempo, inteligencia artificial, cuando está todo a un paso de un clic, cuando eso ya no lo tenemos, es interesante que el ser humano produzca inteligencia, pensamiento, una actuación particular en torno a la esperanza. Entonces, en medio de un tiempo donde esperar resulta difícil, como lo decía anteriormente, esta posibilidad de abrirse a la imposibilidad, yo creo que una de las características que viene a marcar esta frecuencia de la esperanza. Entonces, la esperanza con eso, fíjense ustedes, no es algo triunfalista. No, yo creo que la esperanza, sobre todo la esperanza cristiana, tiene mucho de ser algo humilde, algo que va avanzando consciente de su fragilidad. eh, no avanza en una lógica de que yo puedo hacer todo lo que quiera. Eso sería una esperanza muy falsa, sino que tiene mucho que ver con nuestra finitud y de qué manera en nuestra finitud nosotros experimentamos específicamente la posibilidad de esperar. Yo creo que ese podría ser como un marco muy general a través del cual podemos ir como vislumbrando o anticipando qué podría ser esta idea de la esperanza. Oye, Juan Pablo, y una pregunta a lo mejor súper obvia, después de lo que tú nos comentas como definición de esperanza, pero creo que es válido como reforzar. Mm. ¿Por qué hablar de esperanza en este tiempo? Fíjense que yo creo que tiene que ver primero con una necesidad casi antropológica, casi humana. Eh, el ser humano, cuando se da cuenta de que está en el mundo, cuando empieza a tomar conciencia del espacio que lo rodea, de quién es él, de quién es el otro, de incluso abrirse a la pregunta por lo trascendente o por Dios, se da cuenta que las cosas no terminan frente al objeto que tengo delante. La esperanza con eso abre, insisto, la puerta y la posibilidad para abrir un relato más amplio. Yo creo que ese es como el gran aspecto central de la esperanza, que es muy contracultura, es muy porfiada la esperanza. Eh, sí, me gusta mucho una imagen que tienen varios cantantes de esto de la raíz que vence el cemento. A mí me impresiona ver cómo
en los adoquines de las grandes ciudades uno ve pequeños espacios de verde o una planta que trata de abrirse espacio por ese espacio cerrado, aparentemente, ojo, aparentemente cerrado, y se descubre que incluso la naturaleza tiene muchos de estos ciclos. Entonces, la pregunta que también nos podríamos hacer nosotros hoy día es, bueno, primero, ¿vale la pena esperar? Yo creo que es una pregunta crucial para nuestras sociedades actuales, ¿ah? Segundo, si vale la pena esperar, ¿cómo espero? Porque hay una periodista alemana que la leí hace mucho tiempo, Andrea Kohler, tiene una idea que a mí siempre me ha llamado la atención, que dice, esperar es una lata. Y lo voy a decir así como muy en chileno, pero esperar es muy aburrido. Digo, uno va al médico y tiene que esperar la hora hasta que te atiendan. En Europa ayer se cortó la luz, bueno, tengo que esperar la hora en la que vuelva la luz. Eh, Teníamos previamente, no sé, problemas de conexión, bueno, hay que esperar hasta que el internet funcione. Entonces, esperar, dice la Andrea Kohler, siempre te pone en una tensión y como en una molestia. No es fácil esperar, pero algo hay en esa incomodidad, vamos a decir, que nos permite avisorar, imaginar un tiempo que se muestra como indisponible. Ahí estoy utilizando la idea de un filósofo, Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama El espíritu de la esperanza, y él ocupa esa palabra, lo indisponible. O sea, yo no tengo la total conciencia de la programación, vamos a decir, pero aún así yo puedo pensar el futuro, porque la esperanza siempre va hacia el futuro, siempre es hacia adelante, y eso que no ha llegado todavía es posible, a lo menos en la imaginación y en ese aspecto más interior del ser humano, que sabe que en algún momento puede despuntar algo totalmente distinto. Y por eso yo creo, Ángela y Katy, que es posible seguir esperando, porque si no, sería un total absurdo todo. Y los cristianos y las cristianas creemos que la historia no es absurda, sino que tiene un propósito y está sostenida y tiene una intención salvífica detrás, que es la acción de Dios en la historia. Y el mismo tiempo pascual que estamos viviendo eh, tiene mucho que ver con esa apertura a la esperanza, porque Cristo no permanece en el sepulcro, sino que rompe ese límite que lo encierra gracias a la acción del Padre y resucita y nos abre justamente el camino de esto indisponible, de una vida que se resiste a morir. Yo creo que hay una clave interesante que también nos puede abrir como una lectura más teológica o más creyente. Juan Pablo, bueno, y en esta sociedad tan violenta, de tantos Mm, dolores, ¿es mm, posible tener esperanza? mm, O poniéndotelo de otra forma, ¿cómo recuperamos, así como nuestra vida mm, personal, mm, familiar, comunitaria, mm, esta esperanza? mm. Lo conversé hace unas semanas con algún grupo. Yo creo que la mirada cristiana, y por eso también entiendo que el Papa convocó un jubileo de la esperanza, claro, no lo va a poder ver el clausurado, le va a tocar al nuevo Papa clausurar el jubileo de la esperanza, y creo que ese también es un aspecto de la esperanza. Eh, yo creo que la esperanza cristiana tiene mucho que ver con estar atento a los detalles. Eh, no a los grandes movimientos, sino que a pequeños destellos que van de alguna manera dando sentido a la historia. Y lo quiero explicar a propósito de la Pascua. Los discípulos y las discípulas se dan cuenta de que Jesús cuando aparece el detalle, cuando Jesús llama a María por su nombre, cuando en Emaús parte el pan, cuando en Juan 21 le dice echen la red, yo creo que la esperanza cristiana, que es algo que está también en germinación, algo que va creciendo, porque no se ha logrado todavía la plenitud. Estamos avanzando hacia la plenitud de la historia. Nos llama a discernir los detalles. Yo creo que ese podría ser como el gran eslogan, si quisiéramos planificarlo así. Esperanza cristiana me abre a los detalles, me da ojos para no agotar la realidad. Me explico. Si estamos
reduciendo tanto las cosas a algo ya conocido, en ese momento perdimos los detalles. En cambio, si a lo que incluso cotidianamente tenemos cerca, pero somos capaces de mirarlo desde otra perspectiva, ahí aparece el detalle. Y ya no nos aburre, dice un filósofo, François Julian, porque en ese momento en el que nos aburre, en el que nos hace bostezar, perdió toda el encanto, perdió todo el El sentido. encanto. Entonces, si la esperanza a mí me hace mirar con detalle los detalles, o tener una visión mucho más abierta a la realidad que está animada por el espíritu, yo de alguna manera puedo ver incluso en esos grandes momentos críticos algún atisbo de la esperanza. Eh, Porque, insisto, la esperanza no se da en momentos triunfalistas, no. La esperanza justamente se despierta en los momentos donde pareciera la crisis ya está desatada por todos lados. Yo creo que por eso la esperanza es paradójica, es contracultural, y por eso yo también entiendo el por qué Francisco convocó el jubileo, que también es paradójico. ¿Por qué hablar de la esperanza, como ustedes preguntan, ¿no? En tiempos donde no hay esperanza, donde parece que vamos al abismo total? Yo creo que el detalle siempre puede ser un espacio, fíjense, salvífico. Yo siempre he creído eso, que Dios se vale de los detalles y que en esos detalles hay una huella de Dios que nos va remeciendo. Yo diría que esa podría ser una idea, una perspectiva. Gracias. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos una vez más en esta tarde ya. Y a los que nos están escuchando, oye, invitarlos a que vayan dejando sus comentarios a partir de lo que Juan Pablo nos compartió, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Qué ecos se produjeron allí? Y otra invitación también, tú hablabas, Juan Pablo, de esto de si vale la pena esperar. Por otro lado, decías, ¿cómo espero? Lo último que estábamos conversando en torno a esto de discernir los detalles, para no agotar la realidad. Bueno, Mm, tenemos a lo mejor una pista para responder esas preguntas y para esto que nos plantea Juan Pablo en el curso Revolución de la Esperanza, donde mm, todavía hay esperanza y puedes inscribirte, Inscribirte. ¿ah? Sí. Partió ayer, pero eso, todavía puedes inscribirte en este curso con este título tan potente, ¿no, Juan Pablo? sin Revolución duda. de la De la- Esperanza. ¿Ah? Sí, la No esperanza te es muy quedes, revolucionaria y hay que entrar en esa lógica para poder entenderla más a fondo. exacto, ¿no? No te quedes sin asistir a este curso. Abajo de este de este video, de video. esta transmisión, vas a encontrar el link para que puedas inscribirte. Otra vez, Juan Pablo, muchas Muchas gracias. gracias. Nos volveremos a ver, te Por estaremos supuesto, llamando. por supuesto. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Sigan visitando la página del SEI, sigan profundizando en estas claves, así que para mí un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Juan.